¿Cuál consideras vos, cuál es el secreto del top 1%, verdad? El top 1% de los ortopedistas, de los cirujanos plásticos, de los dermatólogos. Hay una parte importante de técnica que son las personas que tal vez han más estudiado o se han de alguna forma especializado en temas que no todo el mundo conoce, entonces ya al final ya eso per se los hace pertenecer a un grupo selecto. Pero más que eso, es un tema de mentalidad y es un tema que yo siempre le digo a todo el mundo cuando estoy con conferencias y es, les hago la pregunta de quiénes de los médicos consideran que son empresarios y muy pocos me levantan la mano y la realidad es que son empresarios. Entonces para mí esa es la primera mentalidad. Bienvenidos al podcast de Flow, donde buscamos revelar cuáles son los secretos, las prácticas, el mindset que tienen las clínicas de cirugía que son el top 1% en América Latina. En este podcast vamos a estar compartiendo las experiencias que hemos visto trabajando con varias clínicas y sobre todo vamos a estar tratando de conversar con las personas que más saben de diferentes lados, en la parte administrativa, en la parte de redes sociales, en la parte de liderazgo, de generación de equipos. Y yo tengo el gusto de estar con Luis Diego Herrera. Luis Diego Herrera es una de las personas que luego de haber trabajado con cientos de clínicas en América Latina y en el mundo, me lo he encontrado y es una de las personas que he visto que tiene una visión más comprensiva del mundo de los cirujanos. Y generalmente, muy pocas veces me encuentro a alguien que sabe mucho más que yo de esto. Y bueno, cuando le pregunté, me dijo, mi papá es un cirujano pediátrico, mi hermano también hace otras cosas, entonces, y lleva mucho tiempo en este mundo, más tiempo que yo. Entonces, además es un buen amigo, nos llevamos muy bien y me gustaría que te presentes, Luis Diego. Primero que todo, darte la bienvenida al podcast de Flow. No, muchísimas gracias por tus palabras. Sí, como lo mencionas, Luis Diego Herrera, feliz de estar aquí viendo cómo podemos ayudar a la comunidad. Como le decís, soy el único no clínico de la casa, más bien, papá cirujano, hermano médico, esposa enfermera, hermana nutricionista, cuñada psicóloga y toda la vida en el sector de salud. Así que feliz de poder aportar cualquier conocimiento que pueda. Buenísimo. Bueno, vamos a entrar en materia dura. ¿Cuál consideras vos cuál es el secreto del top 1%, verdad? El top 1% de los ortopedistas, de los cirujanos plásticos, de los dermatólogos en América Latina y en Costa Rica también, que es donde más tienes experiencia en este momento, aunque estuviste de gerente de país en México. Contame un poco sobre cuáles son las cosas que vos consideras que una persona que quiera estar en el top 1% tenga que saber y tenga que hacer. Sí, y tenés razón, pues he trabajado en Costa Rica, en Panamá, en México muchos años. Sí, tal vez contanos la historia de tu background primero para que la gente sepa con quién está hablando. Sí, background, como les digo, no, soy administrador de profesión con un posgrado en gerencia de servicios de salud del INCAE, pero en salud toda mi vida, ¿verdad? Yo digo a todo el mundo que crecí en los pasillos del Children's Hospital en Dallas cuando papá estaba haciendo una de sus especialidades. Historia bonita ahí. Papá ahorraba los boletos que le daban para almorzar toda la semana y el sábado la salida de la familia era almorzar en el restaurante del Children's Hospital. Y restaurante quiero decir en el comedor de empleados del Children's Hospital. Entonces, desde ahí digamos que siempre en el sector salud. Preguntabas ahora, ¿verdad? Entrando en materia directa, sí, de qué hace el 1%. Para mí es un tema de mindset, es un tema de mentalidad. Hay una parte importante de técnica que son, ¿verdad?, las personas que tal vez han más estudiado o se han de alguna forma especializado en ¿verdad?, temas que no todo el mundo conoce. Entonces ya al final ya eso per se los hace pertenecer a un grupo selecto. Pero más que eso, es un tema de mentalidad y es un tema que yo siempre le digo a todo el mundo cuando estoy con conferencias y es, les hago la pregunta de que quiénes de los médicos consideran que son empresarios y muy pocos me levantan la mano y la realidad es que son empresarios. Entonces para mí esa es la primera mentalidad de saber que soy un empresario y la segunda es, ¿verdad?, ¿qué tengo que hacer para poder ejecutar esa mentalidad y en cuanto a los pacientes? Descompongámoslo. Obviamente a mí siempre me gusta contar el chisme y nunca decir el santo, ¿verdad? O sea, te invito a que penses en dos, porque aquí estamos separando dos cosas. Ni vos ni yo somos cirujanos, ni pretendemos serlo en el corto plazo, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Pero lo que no hemos visto es, nosotros tenemos un ojo clínico para ver qué características tiene un cirujano que le va muy bien en la parte del sector privado y quiénes no. Y eso no se correlaciona con la excelencia de su cirugía. Entonces hay personas que pueden estar operando top, pueden tener mejores resultados, y hay uno que vos y yo los vemos, y es como esta persona le va a ir muy bien en el privado,
y los vemos y el otro digo, uy, va a haber mucho trabajo ahí, es muy difícil que llegue a ser del de top 1 privado. Entonces, describime el mindset que no, el de la persona que no va a llegar al $1,000,000 si no cambia. Sí, yo creo que, y empezando así, como me gusta cómo lo propones, para mí, los que no lo van a lograr, por más de que pudieran ser excelentes cirujanos, sí. Es el no entender que los pacientes son consumidores. Yo creo que ya venimos viendo tendencias sobre estos cambios pre-pandemia y post-pandemia, más aún hoy tenemos que tratar a los pacientes como consumidores. Entonces, los que no lo logran para hacerlo es los que no entienden eso, los que creen que el paciente no tiene más opción que venir conmigo, los que no ponen a su disposición. Soy muy carga, yo soy el mejor y entonces el paciente, no. O tal vez antes donde había escasez, eso pudiera suceder, pero hoy ya no. O sea, hoy los que no logran dar ese salto son porque no entienden que hay un tema de servicio integral y ese servicio no es solo, ¿verdad? Yo operarlo bien, sino es, pucha, qué tan fácil fue sacar cita conmigo, cómo le contestó a mi secretaria, cómo se ve mi consultorio, me encontró en línea de alguna forma. Entonces, nuevamente, los que no lo logran son los que no entienden, ¿verdad? Que a los pacientes hoy hay que tratarlos como los consumidores que son. Ok, vamos a irnos por esa ruta y ahora démosle vuelta a la moneda. Pensá en este cirujano que vos decís, a este yo no tengo nada que ayudarle, ya él me podría dar clases a mí. Entonces, describime esa persona, cómo luce un día o qué es lo que esa persona está pensando, ¿verdad? El cirujano, y describime, o sea, desde cómo llega a la clínica y quién está ahí en la clínica. Y si alguien llama por teléfono, ¿qué pasa? Y si yo llego y pregunto, ¿cuál es la experiencia del paciente que se genera y cuál es el rol del cirujano en diseñar esa experiencia? No, y eso lo aprendí. Uno de mis trabajos anteriores, cofundamos uno de los hospitales de este país y mi primer trabajo fue sala de operaciones. Yo estuve 3 años a cargo de la sala de operaciones, pasándola de tener 0 cirugías a 300 cirugías al mes. Y de ahí, como decís, logra uno identificar, ¿verdad? Las diferencias entre los cirujanos exitosos, ¿verdad? Y los no tan exitosos. Creo que lo primero, ¿verdad? En los exitosos es eso, es entender de que tienen una empresa y que de alguna forma necesitan tener esa generación de leads de pacientes, porque al final del día el boca en boca sí sigue siendo una fuente importante, pero definitivamente necesito tener otros mecanismos que me atraigan pacientes. Te voy a contar una historia, una anécdota muy graciosa sobre esto. Nosotros ya tenemos mucho tiempo trabajando en esto y al inicio mi metodología no era robusta y ahora ya tenemos hemos cometido muchos errores también, entonces ya sabemos, esa es la experiencia acumulada. Bueno, los cirujanos también cometen errores al inicio de su carrera y después, y todo el mundo comete errores cada vez menos. Y en una de las clínicas estas importantes, estaban en uno de los lugares más premium de Escazú, en Costa Rica, una de las cirujanas me volvió a ver, me dio a los ojos, me dijo, Roberto, ¿usted me puede asegurar que esta inversión que voy a hacer en usted, en el equipo, que si yo hago lo que usted me dice, voy a ser exitosa? Y a mí me dio como mucha risa, ¿verdad? Porque me dijo, es todo su responsabilidad. Y yo le dije, no, vea, doctora, vamos a dar el siguiente ejemplo. Supongamos que yo soy el caso que usted quiere, el máximo. Yo soy este caso, que es un paciente dental grande, y voy a llamar a 2 clínicas. Y ya yo me encargo de que el marketing funcione, está todo perfecto. Vamos a dar el siguiente ejercicio. Y eran las 9:30 de la mañana, llamamos. Sonó el teléfono, habían 4 personas en recepción, no sé qué estaban haciendo, pero nadie contestó. Bueno, yo, como era de turismo médico, yo en este momento quiero irme a Costa Rica a darle la plata a la clínica que me atienda. Y entonces, bueno, no, tal vez se distrajeron, voy a volver a llamar otra vez. Volví a llamar y volvió a sonar el teléfono. Y yo le veía la cara a ella diciendo, Dios mío, ¿qué es esto? Invertí un montón en esto y nadie contesta el teléfono. Y yo me estoy quejando, estoy anticipando que Roberto me va a traicionar, pero yo no he hecho mi trabajo. No tengo a alguien que conteste el teléfono. Inmediatamente después de eso, llamaba a una clínica del top 1% y digo, y bueno, ya esa clínica nunca más la voy a llamar porque tal vez pensé que ya cerraron, ya no me contestaron, o sea, no me dio una buena sensación. Llamé a otra clínica con la que ya hemos trabajado durante 5 años, me contestaron antes del segundo timbre. Y cuando dije, hola, buenos días, me reconocieron el nombre. Me dijeron, Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? No sé qué. Súper amables. Y me dijeron, Roberto, mira, tu papá, porque ahí se había tratado a mi papá, tu papá está súper bien, no sé qué, no sé cuánto, se acordaban de mí, me trataban bien. Entonces yo le dije, ok, yo le puedo garantizar que estas cosas van a funcionar. Y bueno, y otra persona le puede garantizar, pero para eso, que eso se garantice, tiene que haber un cambio. Y es que usted pueda convertirse en una líder, una líder y una gerente que pueda transformar esta experiencia y que le pueda ganar a la otra clínica. ¿Usted me puede garantizar eso, doctora? Y fue muy gracioso porque volvió para arriba y dijo, Dios,
conviérteme en una líder, por favor. Y entonces, bueno, lo que me gustaría es que me contaras qué pensás vos sobre eso. Hablaste de mindset, pero ¿qué significa? ¿Por qué es importante el liderazgo y por qué es importante la gerencia? ¿Qué significan esas dos cosas y por qué son importantes para el éxito de una clínica? No, full. Y yo creo que, ¿verdad? Hay temas que algunos lo traen más natos que otros, desafortunadamente, y lo vemos, y hemos tratado en algunas universidades de ayudar a tener algún curso que les ayude a preparar a los profesionales de la salud para el mundo privado, ¿verdad? Porque es medio complicado. Muchas veces los preparan para trabajar para el sector público, donde evidentemente no se tienen que preocupar por la generación de pacientes, más que para hacer bien su trabajo, pero no los preparan para el mundo privado, en donde necesito de alguna forma ser el centro para cuando empiezo, ¿verdad? Necesito yo ser el centro y tener un equipo de trabajo que me apoye, y definitivamente eso demanda no solo la empatía que naturalmente la mayoría tiene hacia los pacientes, pero si no ese liderazgo, ¿verdad? Y ahora hablamos de cuándo poder ser paciente y cuándo tener que ser impaciente. Es saber qué cosas tengo que tener paciencia, saber que va a ir mejorando y que van a ir viniendo con el tiempo, pero impaciente desde un punto de vista de decir cuáles procesos tengo que estar monitoreando de una forma constante y cotidiana con mi equipo para poder asegurarme de que las cosas van creciendo, ¿verdad? Súper. Hay algo que voy a revelar, y es, a mí creo que una de las cosas que me gusta más de trabajar con cirujanos es que puedo empatizar mucho con ellos. ¿Por qué? Porque yo en algunas cosas me parezco, en otras claramente no me parezco, pero una de las cosas que he visto en muchas de las clínicas que son top son personas que son un poco mandadas, ¿verdad? Son personas que dicen, uy, digamos, todos aman la caja, no queremos broncas aquí con la caja, pero hay un momento específico donde dicen, yo quiero explorar algo nuevo y quiero hacer algo en el sector privado. Y tienen la capacidad, después de haberse empezado a los 18 años, desde antes de querer ser médicos, tienen una capacidad de reprogramarse y decir, ok, ahora voy a salir del sector privado y voy a entrarle. Y voy a entrar a una zona desconocida, fuera de confort. Las personas que suelen hacer eso no son tan estructuradas, ¿verdad? Entonces yo, por ejemplo, en este momento, parte de lo que me he dado cuenta es, para crecer, mi cita favorita de la vida es la de Reid Hoffman, la vida es un deporte de equipo. Una vez que uno se da cuenta de que de ese dato, todo se vuelve a ser más fácil. Por ejemplo, y para mí, el lograr crecer ha venido como una compañía, ha venido acompañado del hecho de darme cuenta de que soy muy bueno en ciertas cosas y que soy muy malo en otras. Y de tener la valentía de decir, mira, soy muy malo y aquí voy a ser personal sobre esto. Vos me has ayudado con consejos en ciertas cosas. Yo soy muy bueno empezando proyectos, vendiendo el equipo, vamos a ir para allá, tal y tal, tal y tal. Pero en casos específicos, algo que me pasa a mí trabajando con cirujanos es lo que te pasa a vos trabajando conmigo, ¿verdad? Que es como me dice Roberto, ¿tenés un presupuesto? ¿Dónde están las facturas de esto? Vi que de repente te fuiste a Estados Unidos, usaste una tarjeta que no era. ¿Qué estás haciendo? Y yo, en esas veces, eso pasó en el pasado, que tenemos unas llamadas a la semana donde me hablas de esto, yo me sentía como regañado por vos. Era como, puta, Luis Diego me está regañando porque estoy haciendo un desastre. Y ahora más bien yo estoy diciendo, okay, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para poder tener una visión de liderazgo, pero simultáneamente poder ir ordenándome en la parte de empresas? Si vos sacaste una maestría, sos administrador, tenés una maestría en gerencia de la salud, y lo que me gustaría es que nos des como un paso por paso de qué es lo que un doctor necesita evaluarse, autoconocerse y saber cómo contratar un equipo que le ayude a llegar a pasar $1 millón al año. Claro, sí, y voy a decir, no hay un blueprint necesariamente igual para todo el mundo, pero sí hay una serie de pasos que tienen que dar desde que deciden por primera vez pasarse a tener su propia consulta, su propia clínica, hasta ya convertirnos en clínicas que sí, que estén facturando $100,000-$200,000 al mes. Sí hay un blueprint, y yo creo que, como lo decís, ese self-awareness que tienen que tener los médicos es saber que la gran mayoría, ¿verdad?, por su formación y su personalidad, son muy buenos cirujanos, muy malos administradores. Y ahí es donde yo te decía ahora sobre el mindset de decir, pucha, sí, tengo mi consultorio, desde que yo tengo un consultorio pequeñito, aunque esté medio tiempo, es una empresa. Y de ahí, ¿qué son las cosas fundamentales que tengo que empezar a medir? Justo eso, es, pucha, la facilidad para los pacientes de poder sacar cita conmigo. ¿Cuál es el ausentismo que tengo? ¿Verdad? Algo que mata a la mayoría de los cirujanos, más aún en Latinoamérica, es pacientes que sacaron una cita y no se presentaron. Pues yo siempre le pregunto a los cirujanos, ¿verdad? ¿Ustedes qué venden? O a los médicos, ¿ustedes qué venden? Y la mayoría, ¿verdad?, se van por la parte más romántica, que me encanta. Pucha, vendo salud, vendo esperanza, vendo, ¿verdad?, cura. Pero al final del día, a lo que quiero llegar siempre es
que lo que venden es su activo más preciado y es el tiempo. Y entonces, ¿verdad? Desde un punto de vista inicial, cuando empiezan al sector privado, tengo que entender que el tiempo es mi activo más preciado. Y ahí entonces, ¿cómo maximizo ese tiempo? Un paciente que no vino hoy, aunque saque cita para mañana, es un espacio que no produje hoy. Es una potencial cita que no hice hoy. Entonces, desde ahí es empezar a decir, ok, ¿qué necesito para poder ser exitoso? Sí, al principio cuando entro necesito una secretaria pilas, ¿verdad? Un asistente pilas, ¿verdad? Que esté ahí, que tenga ese servicio al cliente, ¿verdad? Porque muchas veces, ¿verdad? Por más de que tratamos en esa parte más inicial, no le sale a los cirujanos. Necesitamos tener una asistente que sea lo más carismática posible, ¿verdad? Y como decís vos, algo que son pequeños detalles hoy, a las personas les encanta que le llamen por su nombre. Yo es un pequeño truco que he hecho, ¿verdad? Siempre me sé los nombres de todas las personas que conozco, me acuerdo del nombre. O sea, los tengo en una bóveda y literal puedo ver a una persona 5 años después y llamarla por su nombre. Y eso para la secretaria es un neat trick en ese aspecto. Entonces, desde ese punto pucha, ok, ¿cómo empiezo a decir, cómo reduzco mi ausentismo? ¿Verdad? ¿Cómo empiezo a decir, ok, estamos en un mundo actual donde los seguros médicos y los planes de salud juegan un rol importante? Pucha, ¿cómo logro entrar en ese mundo sabiendo que sí, tengo que dar algunas veces crédito, pero bueno, ¿cómo tramito, verdad, los documentos para poder tener esto? ¿Cómo empiezo a salir en línea? Y bueno, todo ese blueprint que asumo que vas a querer hacer más real down, pero un poco, digamos, por eso la línea en la que muchas veces nos vamos. Ok, de eso que hablaste, una de las cosas que me parece interesante es, yo si tuviera que describir muy rápidamente qué separa al top 1% de los demás, es que tienen como una especie de paranoia constructiva. O sea, como que todo el tiempo, o sea, te están viendo a vos y sí, claro, te quieren poner atención, pero dicen, ¿qué hago para que Luis Diego me diga, todos estos consejos que estás diciendo? Dirías como, ok, pero explíqueme cómo hago yo para contratar una buena secretaria, cuánto le tengo que estar pagando, cómo tengo que hacer yo para no meterme en broncas, ¿verdad? Porque no la meto en la caja, lo que sea, luego esas cosas son muchos de los problemas que salen más adelante y nos retrasan, nos quitan energía y se enfocan en siempre estar creciendo y siempre estar mejor que la competencia. Y eso de la competencia a veces es como, yo no quiero compararme con los demás. Los pacientes lo comparan todos los días. Si un paciente va a sacar se va a endeudar, va a sacar de su tarjeta de crédito para chinear a su mamá o para dar una experiencia muy cercana, le preocupa y quiere a esas personas, va a buscar lo mejor, de la mejor de la galaxia. Y entonces, por ejemplo, el ejemplo que yo doy es Apple, ¿verdad? O sea, en este momento vos se te cae el iPhone que tenés ahí y vas y... bueno, ya, listo, el corte. Y vas a ir a un lugar y es como, deme crédito, deme facilidades, o sea, tráteme bien. No es como, no, es que es el mejor teléfono, voy a estar dispuesto a que me traten mal. No, o sea, entonces, bueno, retrotrayéndome a esto, el cirujano top lo que hace es constantemente estar buscando en general la mejor experiencia posible. Y eso implica que haya parqueo en la clínica, que si entran al baño huela bien, que la secretaria esté feliz, esté contenta, esté bien pagada, esté entusiasmada en ayudarlo, se sienta bien. Y todo esto que yo estoy diciendo suena como muy sencillo, ¿verdad? Esto es un mantenimiento y un montón de cosas porque el doctor no va a limpiar el baño. Tiene que encargarse, bueno, algunos sí lo limpian, pero tienen que encargarse de que todos los detalles estén bien. Entonces, por ejemplo, en este caso en específico, para mí lo clave es, van a estar en equipo. Entonces, me gustaría como que vos en este momento nos dijeras, ok, esta es la pregunta. ¿Cómo hago yo para reclutar a los mejores o las personas que sean buenas y para capacitarlos para que me acompañen a hacer la mejor clínica de mi especialidad? No, yo creo que, y lo decís súper bien, y nuevamente hay etapas, o sea, hay etapas donde al principio incluso puedo buscar ayuda de terceros mientras voy creciendo y entendiendo, porque algo que sí caracteriza a los profesionales de salud, de los médicos y los cirujanos, es que son esponjas para aprender, y eso sí, ¿verdad? Tienen una capacidad increíble para poder absorber y aprender. Han pasado tantos años aprendiendo, estudiando, y nunca dejan de hacerlo, que al principio yo lo que les digo es, solo ocupas primero aprender y decir, ok, suave, ¿verdad? ¿Cómo hago las cosas bien? Sí, ¿verdad? Hay firmas de contadores especialistas en temas de profesionales de la salud. Porque unas preguntas que siempre nos hacen es, pucha, es que entre más facturo, más me queda Hacienda, y cómo hago para de repente, no, este ingreso no, y cómo, no, la diferencia entre los que están, ese 1% hacen las cosas bien. Sí.
Colón que facturé, Colón que vendí, Colón que facturé. El chiste no está en decir, pucha, ¿cómo hago para...? No, es cómo hago para tener entonces, ¿verdad? Y hay firmas de contadores especialistas en decirte, mira, estas son las opciones, las herramientas que te da la ley, dentro de lo cual puedes manejar esta sociedad, con esta otra sociedad, y facturas esto aquí, facturas esto allá. Entonces, desde un punto de vista incluso financiero contable, que muchas veces se reduce a eso, hay firmas especialistas. Entonces, al principio se vale apoyarnos en esas. Ya cuando somos una clínica, pues buenísimo, ya aprendí de qué tiene que tener ese contador que voy a tener in-house en la clínica, no tercerizado, que va a tener in-house en la clínica, que va a estar velando porque las cuentas por pagar estén bien, las cuentas por cobrar estén bien. Entonces, mucha de esa estructura al principio se puede hacer vía terceros, y ya conforme vamos creciendo ya podemos tenerlo in-house una vez que ya aprendieron, que son buenísimos aprendiendo en ese tema. Dame tips específicos. Mañana, por ejemplo, yo estoy viendo este podcast y digo, necesito la secretaria. O sea, los cirujanos y las cirujanas absorben mucha información y tienen mucha impaciencia y aprenden mucho sobre eso. Y es, ok, ¿dónde lo recluto? O sea, ¿quién llamo? Lo pongo en LinkedIn, ¿dónde las busco? Tienen que ser, ¿dónde están estas personas y cómo las recluto? Sí, entonces no, hay dos tipos de personas, los que de inicio dicen quiero hacerlo por mí mismo, ¿verdad? Mí mismo, y ahí sí, voy a decir, LinkedIn es una muy buena herramienta, ¿verdad? Uno puede de alguna forma ahora en LinkedIn poner y decir, ok, ¿cuáles son los criterios que quiero de una persona? Yo quiero una persona que haya estado en servicio al cliente, que, ¿verdad? Que haya trabajado en salud, que tenga mínimo 2 años, y la realidad es que hay un mercado importante de gente buscando trabajo en ese aspecto. Como hay empresas especializadas también en LinkedIn, ¿verdad? Que se dedican a reclutar personal administrativo para profesionales de la salud. Es que ya hoy vivimos en un mundo donde hay firmas especializadas, Flow para muestra un botón, en donde puedo hacer eso. Entonces, sí, definitivamente LinkedIn es un buen camino, y como te digo, hay firmas especializadas no solo en la parte de reclutamiento, sino en la parte de contabilidad y demás. Ok, la contrato. Ya, bueno, preguntas. Suponiendo que la entrevisto, ¿qué estás buscando vos en alguien para meter a tu equipo? O sea, cuando vos decís, ¿qué es lo que yo estoy buscando en esa entrevista con esta persona? Y cómo distingo un buen candidato de un mal candidato para un puesto de servicio al cliente o de ventas. Definitivamente, yo soy bien picky. Yo muchas veces las relaciones se dan con los pacientes inicialmente por teléfono. Yo incluso antes de tener una videollamada o tener una entrevista presencial, tengo una llamada telefónica. Es lo primero que yo hago. Y ver cómo me suena esa persona por teléfono, sin ni siquiera verla. Y decir, pucha, esta voz representa la marca, tiene la empatía que quiero con mis pacientes, tiene esa agresividad de ayudarles a contestar al teléfono, ¿verdad? Y decir, sí, le voy a agendar una cita y demás. Entonces, primer tip, yo incluso siempre tengo una llamada telefónica antes, y porque hay personas que literal por teléfono, y yo soy uno que después probablemente escuchar este podcast no voy a querer ni verlo, porque odio cómo suena mi voz, pero eso yo le tomo mucha importancia en ese aspecto cuando estoy contratando a alguien, y tiene que ser muy ordenada, porque algo que caracteriza mucho de los médicos, y perdón que generalice para los que me están viendo, es que no son tan estructurados en este tipo de cosas, son muy estructurados en una sala de operaciones, y saben cómo tiene que estar el instrumental puesto y dónde tiene que estar el instrumentista, y saben cómo tiene que estar todo, pero en su día a día no suelen ser tan ordenados. Entonces necesito una persona que sea estructurada. Súper, yo eso lo he visto, yo pienso que los seres humanos tenemos un ancho de banda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo paso pensando en mis clientes y en mi equipo que esté súper bien, y de repente alguien me dice otra cosa y yo digo, ya no tengo ancho de banda. O sea, yo en eso tengo que ser muy desordenado, porque todos tenemos una capacidad limitada, y yo pienso que la presión que tienen los cirujanos en sala es muy alta, ¿verdad? Entonces, digamos, toda la concentración y toda la energía tiene que estar ahí, no puede estar en que la factura electrónica esté perfecta todo el tiempo, porque se desgastan. Entonces, es donde la atención está donde tiene que estar, y van a necesitar esta persona para poder para que los ordenen en otras cosas en los cuales no tiene mucho sentido que ellos estén, ¿verdad? Ahora listo, la tengo, la recluté. Luis Diego Herrera me dio este tip de que suena fantástica por teléfono, porque al final de cuentas es la embajadora, ¿verdad? Es el primer contacto que va a tener. Llamé a esa clínica y nunca nadie me contestaron, o la persona me trató mal, ni llegó a donde al cirujano. Entonces eso es importantísimo, es la embajadora de uno. Ahora la tengo, está trabajando conmigo. ¿Qué tips tengo que tener, o qué tipo de actividades o actitudes tengo que tener para potenciar su crecimiento? Los cirujanos también siempre están creciendo, siempre están aprendiendo. Tu papá, que es uno de los cirujanos pediátricos más importantes de la región, sigue yendo a congresos, sigue estando enfocado, y a veces muchos de las personas dicen, no, la secretaria no necesita capacitación, es nada más mi secretaria. Y es como, no, el top 1% es cómo hacer todo 1% mejor todos los días. Entonces,
¿Qué tips darías vos, uno, para liderazgo, administración y capacitación de estas personas? No, full. Y otro tip es no escatimen, ¿verdad? Y a veces es, si lo hablamos tal vez de un salario promedio ¿verdad? El personal administrativo, de secretarias o asistentes, como lo queramos llamar aquí en Costa Rica, lo que usualmente nos encontramos que son perfiles que tienen un ingreso, un salario promedio de 300 o 400 mil colones, y que por lo general no necesariamente tienen una, ¿verdad? Una academia atrás o una carrera universitaria que lo respalde. Y muchas veces tratamos como médicos de escatimar un poco en esa parte y tener gente, sí, que tal vez tenga una muy buena atención al cliente y muy buena presencia, ¿verdad? Ya sea de forma presencial, vale la redundancia, o telefónica. Pero sí hay, como decís, sí hay diferencias cuando ya llegamos a alguien y decir, pucha, ¿qué pasa de repente cuando contrato a alguien que tal vez sí sea bachiller en relaciones públicas, ¿verdad? Y que ya tenga algún conocimiento de administración? ¿Cuánto me va a costar eso? Bueno, pudiera ser que pase de 400,000 a 550,000. Y me va a decir, bueno, Diego, pero son 150,000 colones más. Los vale, porque muchas veces los cirujanos y los médicos tratan de que esta persona haga actividades o realice actividades por las que no está preparado educativamente. Y entonces le estás pidiendo peras al olmo. Entonces, escucha, les digo, no, y lo trabajo con muchos cirujanos, hagan el esfuerzo. Contraten a alguien que entienda de un poquito de contabilidad, ¿verdad? Que entiendan un poquito de la parte administrativa, y sí, constantemente ya es más fácil poder generar esas capacitaciones constantes con diferentes temas de, pucha, que hay cursos de cómo hacer, ¿verdad? Cómo son los CPTs para los formularios de reclamo o de preautorización de las aseguradoras. Es más fácil cuando ya tienes un poquito más de background académico en ese aspecto. Sobre esto voy a contar una anécdota muy, muy útil. Hace varios años, 5 años, una clínica grande me contrató y me dijo, Roberto, vieras que estoy bien, estoy contenta, lo que pasa es que no se me llena nunca el espacio entre 3 y 5 de la tarde en los viernes. Como que la gente no quiere venir esos días. Qué extraño. Entonces, yo no sé, siento como que después del mediodía, un viernes, la gente no viene. ¿Será por las presas? Yo siempre busco tener una actitud científica. Digo, como, no tengo ni idea, pero yo le puedo ayudar a averiguarlo. Entonces llegué, agarré el teléfono de mi novia en ese momento y llamé y dije, hola, no sé qué, vieras que quiero ver si me pueden dar una cita el viernes. Bueno, tenemos a las 8, 9, 10, 11. Ok, fantástico. No, es que me queda incómodo, yo voy a salir a las 4 de la tarde, como a las 4:30 tienen. Me dice, no tengo espacios, pero el lunes sí tengo yo. Qué raro, no tienen espacios. Doctora, no tienen espacios. Las secretarias tenían digamos, cuando no se llenaban esos espacios, la doctora les decía, váyanse temprano, porque no vino nadie. Entonces ellas habían cerrado la agenda en ese momento porque el incentivo era que tenían medio día libre. Entonces yo ahí dije, ok, hay que alinear los incentivos. Si esa misma doctora le hubiera dicho, si logramos tener el 100% de las citas, les voy a dar un bono de un 1%. Entonces, ¿qué tips le darías ahora que estabas hablando de rangos específicos salariales? ¿Cómo crearías una estructura de incentivos para alinear esto con el equipo? Me encanta. Y eso es, hablando, el tema eje de qué hace ese 1% diferente, es ese. Las empresas más exitosas a nivel general son las que comparten con sus colaboradores, con sus socios, en el día a día, las ganancias. Y entonces es eso, pucha, ¿cómo creo una estructura así? Un salario base, pero además una estructura donde, por cada paciente, por cada cirugía que tuvimos como un núcleo, reciban un porcentaje. Si pegamos X metas, pegan tal porcentaje. Si tenemos menos ausentismo, es que al final del día es un juego estadístico. Si de cada 2 o 3 pacientes, de cada 10 son quirúrgicos, entonces es un juego de números. Necesito ver 20, 30, 40, 50 pacientes para aumentarlo. Entonces, y muchas veces tenemos en la región manejamos un 30% de ausentismo. Entonces, 3 de cada 10 pacientes no se presentaron a la consulta. Sí. Entonces, pucha, hay un incentivo de, mira, si tenemos un ausentismo menor al X% este mes, tienen cierto premio. Ahí ese personal administrativo se va a matar por de alguna forma, confirmar a ese paciente, asegurarse que ese paciente venga. Entonces, esos incentivos basados en ausentismo, basados en conversión, ¿verdad? De cirugías en cuanto a referencias de nuevos pacientes, porque algo que hacen muy bien es, mire, ¿cómo le fue encuestas de satisfacción? ¿Verdad? ¿Por qué no nos refiere a alguien en esto dentro de lo posible? Comparta esto. Entonces, hay una serie de incentivos que se pueden crear al personal administrativo que funcionan súper bien. A mí una de las cosas con la que empezaste este podcast es el tema del mindset. Y una de las cosas que yo he ido aprendiendo, creo que tarde en mi vida, aunque tengo 40 años ya, es que las clínicas que crecen, uno ve a los cirujanos líderes y dan ganas de seguirlos, dan ganas de hacer algo específico y quiero que les vaya bien. Entonces,
Yo pienso que hay como muchas cosas tabús, ¿verdad? Como que los cirujanos llegan a una etapa en la cual a los 30 y pico de años ya salen al mercado y es como que me maté, ahora el mundo debería ser mío, ¿verdad? O sea, ya entre. Y en ese momento hay muchas personas en el mercado que llegan a venderles chunches, a venderles crédito, a querer sacarles plata, nada más. Y a veces hay momentos donde un cirujano le tiene un buen año y se endeuda y compra una máquina que no le sirve para algo y después dice, no, es que esto debería ser esto. Y eso empieza a desordenarle la vida y se desestructuran. Vos has visto muchísimos de estos casos. ¿Qué recomendaciones o cuáles son como algunos de los errores que estás viendo en los cirujanos para que no se les desordene la vida en esas cosas? Porque a veces tener un buen año o llegar a ese $1,000,000 a un año puede ser la peor maldición para ellos, ¿verdad? No, totalmente. Yo creo que, de nuevo, se traduce lo mismo. O sea, si algo que he visto, los más exitosos es, tiene un equipo administrativo robusto, pero tiene contadores mejores aún todavía. Y contador no es nada más decir, pucha, ¿cómo hago para tener escudos fiscales y cómo hago para tributar menos el próximo año? No, es tener un buen equipo financiero que me diga, pucha, ok, mira, soy cirujano X, quiero comprar esta máquina. Ok, perfecto, hagamos un análisis financiero de decir cuál va a ser el retorno de esa máquina, ¿verdad? ¿Cuántos pacientes más vas a poder ver por eso? ¿Cuánto de eso va a ser para amortizar esa máquina? ¿Y a cuánto tiempo lo vas a pagar? Y si puedes pagarlo. De repente hoy decís, pucha, vea, muchas veces si hacen ese ejercicio de forma correcta se dan cuenta de que no hay forma de que salga, digamos, ¿verdad? La rentabilidad de la máquina, y entonces de verdad lo que quedan después es un leasing altísimo. Y muchas veces me pasó el otro día, de hecho, ¿verdad? A propósito, con un profesional de salud, estaba comprando, era un profesional de salud dental y compró un TAC para su clínica. No hizo ningún estudio alguno. Dijo, yo necesito tener un TAC. Sí. Antes de que se lo entregaran, le dijo al proveedor, ¿sabe qué? No lo quiero. Perdió la prima, perdió como $25,000 de prima. Y dijo, la verdad prefiero perder esos $25,000 que seguir adelante, pues ya hice, a posteriori hice los números y ya me di cuenta que no hay chance que yo logre sacar la rentabilidad de ese TAC. Una lección de $25,000. Una lección de solo $25,000. Ok. Vos has hablado algo que yo pienso que para vos es muy sencillo. Elegís un proveedor de alguien de contabilidad muy bueno, un buen abogado, no sé qué. Vos sabes eso, ¿verdad? Yo no lo sé. Entonces mi pregunta es, porque la gente llega y le dice, yo tengo otros 10 doctores que les llevo la contabilidad y todo está perfecto. Y me he dado cuenta luego de que le están haciendo fatal los números, de que los doctores los contratan pensando que son administradores y que les van a dar estrategias. Y después el contador dijo, no, eso el contador me dijo que era barato. Y luego llegan, se compraron una máquina de $200,000 y me dicen, Roberto, vos que sos mi agencia de marketing, yo no quiero bajar los precios, pero mi competencia está bajando los precios de esa máquina de $200,000. Y no sé qué hacer. Y usted no pensó esto antes de hacer eso, ¿no? El contador me dijo que lo podemos pagar. El contador no es el líder administrativo, no es el líder de estrategia del negocio. Es el dueño de la clínica, es el cirujano el que tiene que hacer esto. Entonces, yo sí estoy de acuerdo con vos. Necesitas un contador, pero que también te guíe en estas decisiones estratégicas. Entonces, ¿qué recomendaciones darías vos para elegir a esos proveedores? ¿Cómo los buscarías? ¿Qué preguntas les harías? ¿Qué revisarías de ellos? Yo creo que mucho se traduce y hay mucho recelo tal vez entre los mismos colegas en la industria, ¿verdad? Sí. Lo vemos. Van a congresos y comparten historias de casos clínicos, no comparten sus historias de éxito empresariales por miedo de que alguien se les vaya arriba. Y es una realidad que vemos en el gremio. Pero mucho es, pregúntele a los colegas que usted considera que son los que mejor les están yendo. Sí. Y ve a ver qué están haciendo ellos con ese equipo y les garantizo que se lo van a compartir. Sí, nuevamente hay firmas como bueno, tal vez las que vos y yo representamos, que estamos en esto, pero más allá de hacerlo un tema comercial, es... Si el gremio más se compartiera más, digamos, sus experiencias positivas en cuanto a, ¿verdad?, con quienes está buscando esta ayuda constante, creo que podrían acceder un poco más fácil. Ok, ahora ya supongamos que tenemos buena secretaria, está motivada, está ganando por incentivos, tiene un plan de incentivos ahí específico. Voy a pedirte, hagamos lo siguiente, compartamos un plan de incentivos que diseñamos vos y yo, y para las personas que estén escuchando este podcast, nos pueden compartir, lo vamos a regalar. Son 10 puntos específicos. Tengo una buena firma contadora, ¿verdad? Ya me están ordenando. Y ahora tengo esto todo montado. Entonces, ¿qué características tengo? Tengo estrés. Estoy pagando más arriba de mercado a esta mujer que está aquí. Estoy pagando una firma de contadores cara.
tengo un abogado que no lo tengo contratado en planilla, pero le pago $200 la hora para que me revise las cosas y los contratos. Y de repente tuve un mal mes porque, qué sé yo, algo sucedió y tengo estrés financiero. Entonces inmediatamente digo, caramba, estoy súper estresado y voy a hacer borrón y cuenta nueva o voy a salirme. Entonces una de las cosas que vos y yo siempre hablamos es, el secreto del top 1% es tener paciencia en ciertas cosas y tener impaciencia en otras. Entonces, ¿podrías desglosar en qué cosas un cirujano debería tener paciencia y cómo tener paciencia? Porque es distinto tener paciencia a no supervisar. ¿Qué significa ese balance de tener paciencia para crecer versus impaciencia para que se ejecute? 100%. Y yo creo que dijiste algo importante y que muchas veces les pasa a los que no necesariamente están en la parte más empresarial, y es, malos meses tenemos todas las empresas. Y es una realidad y hay que tener, ¿verdad?, esa conciencia de decir, sí, tuve un mal mes y tener esa conciencia o tal vez esa, ¿verdad?, esa constancia de decir, ok, suave, tuve un mal mes, ¿por qué tuve un mal mes? Tuve un mal mes porque es estacional. En salud están súper marcados los meses buenos del año, ¿verdad? Enero, que marzo, que agosto, que noviembre, esos son los meses buenísimos del año. Y hay meses que son re malos. ¿Por qué? Porque son la entrada de clases, porque viene Semana Santa, porque son vacaciones de mitad de año. Entonces hay que tener esa, ¿verdad?, esta tranquilidad de decir, suave, ¿en cuál de los meses estoy? Sí. Se suponía que tenía que tener un mes más bajo este mes, sí, o no. O de repente este mes, pucha, tuve un mes más malo. Ah, no, pero cambié la IBR, cambié de proveedor de telefonía y de repente los pacientes llaman y se desconectó la central telefónica. Me ha pasado. Mire, es que este mes tuve un mes malísimo. Daisy, llamemos. Daisy, oprima 1 para contactar y la llamada no pasa. Entonces, digamos, de tener esa curiosidad de decir, suave, ¿por qué tuve un mal mes? Pero todo empieza por decir, o sea, voy a revisar los números. Muchos ni siquiera al final del mes ven su estado financiero y ven cuáles fueron sus ingresos, sus costos, cuántos pacientes vi, cuál fue mi conversión de pacientes, ¿verdad? En cuanto a citas, a cirugías, hablando de cirujanos, ¿verdad? Que yo les pregunto siempre, mira, doctor Echeverría, ¿cuál es su conversión de citas a cirugías? Ah, no sé. Eso es lo fundamental. Entonces, cuando hablas de paciencia e impaciencia, es decir, suave, paciencia es si tengo un plan de trabajo que estoy siguiendo, les garantizo que las cosas se van a ir dando. E impaciencia para decir, suave, las cosas que sí están en mi poder, que tengo que estar arreglando, ¿verdad? ¿Qué es algo impaciente? De repente tengo que hacer ese análisis todos los meses de mi conversión de citas, pero no tengo el mecanismo para sacar esa información. Ahí tiene que ser lo más impaciente del mundo y hacer lo que tengan que hacer para poder tener ese acceso a esa información, ¿verdad? O que es diferente a decir, tengo que tener paciencia de que me estoy poniendo una meta de que 4 de cada 10 pacientes sean quirúrgicos y voy por 2, ok, tengo que tener la paciencia de ir diciendo, ok, ¿qué tengo que ir ajustando en el día a día, en conversión, en tipos de pacientes, dónde lo estoy obteniendo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Entonces, son esas dos formas de tengo que ser paciente cuando estoy siguiendo un proceso y estoy haciendo todo lo correcto para que funcione, e impaciente cuando tengo que estar midiendo algo y no lo estoy haciendo. Ahí tengo que ser lo más impaciente del mundo. Sobre eso hay algo, yo ya tengo bastantes años haciendo esto, pero me gusta que siempre estoy aprendiendo cosas con las que me he quemado la lengua en el pasado. Entonces, por ejemplo, me pasó hace un mes, estábamos en un congreso en Miami con un montón de agencias de marketing, muchas especializadas en el sector salud. Y entonces en este grupo, que yo pienso que para los profesionales de la salud sería muy interesante, muy útil, que es la sistematización de lo que vos estás hablando, ¿verdad? Que los profesionales se unan con otros profesionales que estén 2 o 3 escaleras arriba y le digan, hey, tengo esta duda, la secretaria no me está llegando a tiempo, está tratando mal, ¿qué hiciste para poder ir mejorando? Entonces, en este espacio, estábamos ahí y tenía un problema yo, y el problema era, tenía un cliente, una clínica muy buena, muy potente, con un excelente equipo, pero habían 3 socios distintos. Entonces, cuando hay 3 socios, había mayores problemas de gobernanza. Los 3 individualmente me caen muy bien, los quiero muchísimo, pero a la hora de trabajar con ellos había mucha dificultad porque no había alineamiento. Los 3 estaban muy ocupados, ninguno tenía experiencia en prácticas corporativas de gobernanza, de ordenar. Entonces, mis account managers estaban vueltas locas, porque era, uno me dice una cosa, el otro me dice otra cosa. Entonces, el nivel de insatisfacción aumentó tanto en mi equipo como en el equipo de ellos. Y de repente, bueno, ya el equipo me dijo, hay que echar a esos clientes, no funciona, esto no está funcionando, Roberto. Y me acuerdo que estaba con una especie como anciano de la tribu de una agencia grande, y yo le dije, tengo este problema, me caen bien, funcionan bien, tienen todas las características para crecer, fijo les puede ayudar a crecer. Y esta persona me volvió y me dijo, ¿es la primera vez que están trabajando con una agencia ellos? Y yo, no sé.
Y lo llamé, le digo, ¿esta es la primera vez que estás trabajando con una agencia? Sí. Ah, no saben trabajar con una agencia todavía. Entonces, esto aplica para contadores, aplica para secretarias, aplica para call centers. Hay que aprender a trabajar con proveedores distintos y a entender las dinámicas. Y, digamos, si esa ansiedad transformarla en decir, ok, ¿cómo hago para aprender a trabajar con otras personas de tal manera que me ayuden a crecer? ¿Y cómo hago para alinear los incentivos? ¿Qué recomendaciones darías vos? Bueno, nada más para terminar esta historia. En ese momento específico, cuando les dije a ellos clientes que quiero mucho, ya no podemos trabajar, mejor busquen otra persona, me dijeron, Roberto, acabamos de generar el récord de citas. Habían generado 10 citas nuevas de procedimiento ese día. Y entonces le dije, vea, ustedes son las personas que más éxito han tenido con nosotros. Y me dijo, sí, precisamente por eso no te podemos dejar ir en este momento. Entonces, esto pasa con abogados, pasa con contadores, pasa con diferentes personas. Y es como, hacía falta tener un poquitito más de paciencia, en este caso, en unas cosas. Entonces, ¿qué recomendaciones darías vos en esto? Yo creo que dijiste algo fundamental ahora y es no solo el self-awareness que puedan tener, sino que, y se lo digo siempre, es los cirujanos están acostumbrados a dar indicaciones en una sala de operaciones. Le dan indicaciones al asistente, le dan indicaciones al anestesiólogo, le dan indicaciones al instrumentista, al personal circulante. En el día a día de la empresa sí, tienen que dar dirección, liderazgo, pero también tienen que echarse para atrás y decir, ok, voy a dejar que el administrador que sabe haga esto, al contador que sabe haga esto, a la persona, a la agencia que estoy contratando que me ayude. Y sí, al final del día yo soy el que tengo el know-how de mi negocio, pero definitivamente tengo que tener esa paciencia y esta tranquilidad de decir, ok, escogí al equipo que ya me dijeron que es el correcto y voy a dejarlos trabajar. Sí. Que muchas veces es, no, yo considero que esto tenemos que darles forma y es, bueno, no tener la formación para tomar esa decisión, ¿verdad? Y es dificilísimo, porque como cirujanos están acostumbrados a ser ellos los que toman las decisiones de hasta las cosas más pequeñas. Entonces, como decías ahora, es tener ese liderazgo, asegurarme que tengo el equipo correcto, pero dejar que ese equipo, ¿verdad?, agregue valor a la compañía y que no sean solo una extensión que está ejecutando lo que yo les estoy diciendo que ejecuten. Y son dos cosas muy diferentes que diferencian a las empresas que más están creciendo. Estoy muy de acuerdo con eso. Y una de las cosas, hace unos años trabajamos con un cirujano y a él me encantó porque en un video de testimonio me dijo, Roberto, yo sé que las cosas toman tiempo. Y entonces, pero ¿qué es lo que yo sí vi de ustedes? Que ustedes todo el tiempo estaban mejorando un 1%, 1%, 1%. Entonces, por ejemplo, en este caso, para hablar de una secretaria o una coordinadora de pacientes, nosotros le decimos coordinadora de pacientes para que sepan que es un trabajo profesional, no es una situación. Si nosotros, una de las cosas importantes para nosotros que hemos visto para transformar instituciones del sector de salud o compañías, es cómo cambiar los ritmos yo siento mucha empatía. Si de repente Luis Diego me dice, hay que pagarle $1,500 y meterle la caja a las personas y pagar todos los impuestos, caramba, eso genera mucho estrés. Hay que contratar la mejor agencia que invierte en irse a Miami a todo el asunto. Hay que ponerle mármol todo es carísimo, todo me genera estrés y tengo muchos problemas. ¿Qué es lo que yo hago para mitigar ese estrés? Apoyarme en mis ritmos, apoyarme en mis hábitos. Por ejemplo, nosotros una de las cosas que recomendamos es hacer un reporte diario. Si estoy invirtiendo en marketing, necesito un reporte diario al final del día de cuántas personas me llamaron y cuántas citas están agendadas. La secretaria tiene que tener un scorecard, digamos, cuando trabajabas vos en estos grupos hospitalarios, al final de mes, vos tenías un número en el que sabías, Luis Diego está haciendo bien el trabajo o lo está haciendo mal. Si tuviste un mes malo, tu jefe se sentaba con vos y es como, ¿cómo vamos a hacerlo para mejorar? Y vamos a un plan de mejora. Entonces, en este caso, una secretaria, digamos, para muchas de las cosas quirúrgicas, nosotros les ponemos un scorecard en el cual tienen que llegar a estar agendando entre 2 y 3 citas nuevas por día. ¿Cómo hacemos para que lleguen a eso? La agencia apoya, los cirujanos apoyan. Si no logra a generar esa métrica, hay que o hacer un plan de mejora o sacarla. Esas son dos cosas específicas. Entonces, ¿qué ritos, qué ritmos, qué tips puedes dar que puedan ser prácticos para cirujanos para poder generar ese primer $1,000,000? No, 100%. Y muchas veces viene desde la agenda. Es que hay veces que son súper elaboradas. Yo sé que algunos bancos quieren, pucha, Luis Diego está diciendo que metamos, ¿verdad? Y que invirtamos. Hay cosas que son sencillísimas. Los más exitosos que tienen, ¿verdad? Porque no hay nada peor que llamar y quiero una cita, necesito operarme, tengo piedras en la vesícula y quiero operarme con el doctor Echeverría. Llamo y me dicen, no, el doctor Echeverría tiene citas tanto de 3 semanas. Entonces, ¿qué es mi sugerencia a todo el mundo? Es, tenga espacios bloqueados todos los días, ¿verdad? O 2 días, o máximo 2 días en adelante, que puedan ser para pacientes que digan que tienen una cirugía. Entonces, ¿cómo identifico eso como secretaria? No nada más decir, no, Luis Diego, sí, le saco cita con el doctor Echeverría. No, Luis Diego, vamos a hacer una pequeña encuesta. ¿Y por qué está buscando al doctor Echeverría?
Mire, es que ya tengo un ultrasonido y me salió un pedazo en la vesícula y quiero, ¿sabe qué, don Luis Diego? Hoy en la tarde lo puede ver el doctor Echeverría. Entonces, muchas veces no hacemos ese screening de pacientes y nada más saco una cita. Y entonces, ¿verdad? Mi recomendación siempre con la agenda, algo súper sencillo, deje espacios abiertos para pacientes que digan que son quirúrgicos. ¿Verdad? Entonces, de repente empezamos a hacer eso, porque muchas veces a los cirujanos les pasa que de repente lo que están dando es puros postconsultas, entonces, ¿verdad? O seguimientos quirúrgicos. Entonces, hasta mi tema es eso, consulta, temas prácticos. Bueno, ¿sabe qué? Los viernes, que además ya está a veces uno más cansado y todo, deje los viernes para los seguimientos postquirúrgicos. Entonces, todos acumúlenlos para los viernes. Hasta donde sea posible. Y lunes vea pacientes nuevos, martes vea puros pacientes que quieren cirugía, miércoles dedíquese a operar todo el día. Entonces, hasta eso, es cómo estructuro mi agenda y cómo le doy las herramientas a mi secretaria para que haga ese triage de ese paciente. Decir, mira, de nuevo, ¿y por qué anda buscando una cita? No, es que mire, es que quiero hacerme una cirugía y me dijeron que el doctor, y bueno, y perfecto, ¿y a qué plazo está considerando esa cirugía? No, ya, apenas lo que busco es que el doctor me vea para operarme. Ahí agéndelo. Entonces son pequeños tips que no cuestan nada de plata. Eso me encanta como tip porque nada más reordenar los recursos, ¿verdad? Y entonces ese paciente del viernes en la tarde que está haciendo un postquirúrgico no va a recibir una peor atención. Ya tiene una relación con el doctor, ya sabe que lo operó, va a estar bien. Pero, por ejemplo, si yo en este momento tengo la plata para hacerme un procedimiento grande y llego y veo a Luis Diego y Luis Diego está cansado, el doctor Herrera está cansadísimo, digo, uy, digamos, su corporalidad me indica, este doctor está demasiado cansado, puede ser que cometa un error en la cirugía. Versus si está después de haber hecho ejercicio con su personal trainer a las 9:30 de la mañana, enfocado, con ganas de escucharme, con mucha energía, yo digo, confío en él. Porque él puede tomar la decisión de operar con otro colega. Entonces creo que eso me parece súper... Nada más para hacer esto hiper práctico. Entonces yo tengo la consulta llena 3 meses. ¿Qué le digo a mi secretaria? Vea, vamos a apartar la mañana del lunes y si no llega nadie en esas fechas, o ¿cómo daría la indicación específica para optimizarlo? Me encanta. Bueno, número uno, algo que no llevan o que llevan los que son exitosos, ¿verdad? Podemos ponerlo de sí, qué hacen los que no hacen los que no son exitosos y qué hacen los que sí son exitosos. Número uno, cuando ya estamos hablando, cuando ya tengo tal vez ¿verdad? Aunque no la tenga, pero es, ¿qué hago con la lista? ¿Cómo manejo las listas de espera? Sí. Que se sorprendería uno en la cantidad de médicos que no llevan las listas de espera. De repente Luis Diego llamó y le di cita hasta dentro de 3-4 semanas y listo, pero no le pregunté a Luis Diego cuánto le urgía la cita, como por si un paciente me cancela este jueves, yo puedo llamar a Luis Diego y decirle, mire, me salió un cambio. Entonces, número uno es, llevemos el control de los pacientes y las listas de espera. Número dos, dejemos espacios abiertos para pacientes que nos pudieran traer un tiquete más alto, llámese una cirugía, y entrenemos a nuestra secretaria a poder a identificar a esos pacientes mediante una encuesta muy rápida cuando el paciente está agendando y dejo esos espacios. Y como decís vos, si yo ya sé cuándo tengo más energía y demás, al final del día una cirugía es una venta, ¿verdad? Y como buena venta no es solo el skill set que yo tenga como cirujano y el pedigrí que tenga y, ¿verdad? El word of mouth, que todo el mundo diga, Luis Diego es el chingón en esa parte, sino es, yo tengo que convencer al paciente de operarse conmigo. Y para eso necesito estar, como decís vos, fresquita como una lechuga, para esa parte. Entonces, maneje listas de espera. Los pacientes que se ausentaron, llámelos. ¿Verdad? 50% de los pacientes que faltaron una cita se les olvidó que tenían una cita. Y a los que incluso faltaron una cita no la querían perder y de repente se les complicó el trabajo, tienen un tema personal, llame a esos pacientes y recupere a esos pacientes que no se presentaron. Muchas veces, pucha, Luis Diego no llegó, no llegó. No, llame a Luis Diego, mire, entiendo que algo le pasó, voy a volverlo a agendar. Sí. O sea, al final del día, como les digo, todo es un juego de números. Entre más pacientes vea, más tengo. Entonces, una vez que ya tengo esa recuperación de pacientes que se ausentaron, esos pacientes, ¿verdad? En esa lista de espera, manejen la agenda y puede ser que tenga un día para cada cosa o dejo espacios o en la mañana veo pacientes nuevos, en las tardes veo pacientes verdad que ya son que somos viejos o a la inversa porque tal vez ya los que ya son pacientes míos no tienen problema con venir en la mañana y sacar chance, pero tal vez en la tarde si es un paciente nuevo tiene que pedir permiso a su trabajo. Entonces hasta pensar esa estrategia, decir voy a estructurar mi agenda de tal forma que tenga el mejor éxito posible y no nada más dejarlo a la libre de cuando sea que me agenden como sea y donde sea. Súper, y sobre eso una de las cosas que creo que es fundamental es hay algunas personas que se toman personal un no-show, ¿verdad? Entonces en este momento la vida es complicada, hay presa, hay tráfico, si estoy tomando la decisión de usar medicina privada, necesito cierto grado de confort, ¿verdad? O sea, y a veces cosas suceden en la vida, ¿verdad? Se me enfermó el chiquito y no pude ir a la cita. Eso no significa una afrenta al cirujano, significa
que se me enredó la cosa. Hay un porcentaje, en Estados Unidos dicen que es como el 25% de no-shows crónicos, de gente que llama y agenda con 5 cirujanos y a los demás ni les avisa ni nada, pero hay trucos y mitigaciones que se remiten al profesionalismo de la secretaria, y es la gente le compra a personas. Y, digamos, hay muchos, y digo yo, ¿por qué esa persona no llegó? Le llegó el recordatorio automático de fulano de tal. Los recordatorios automáticos son súper importantes. Vamos a hablar de Juli. Juli va a ser muy importante para la conveniencia, que te entre en los diferentes lugares. Sí, claro, pero si yo estoy tomando la decisión de hacer una cirugía de miles de dólares, yo quiero un trato personalizado. Entonces, por ejemplo, la persona tiene que llamar y tener una relación. Hola, ¿cómo estás? Te llama Luis Diego. ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Ah, ¿cómo siguió tu hijo? ¿Todo bien? Vea, nada más te llamo por lo siguiente. Ya te llegó el recordatorio de esta plataforma de agendamiento, tal y tal. ¿Vos venís en carro o venís en Uber? Vengo en carro. Ok, fantástico. Yo te voy a ayudar para que parquees en el lugar correcto. Voy a hacer este asunto. Decime si venís a tiempo o si no venís a tiempo. Yo te puedo buscar. Que se sienta como un chineo máximo. Y también ahí en ese momento específico decirle, mira, si hay alguna razón por la cual no vas a poder venir porque es un viernes en la tarde, se te puede complicar, nada más avísame, ¿ok? Yo te lo reagendo. Y entonces la persona dice, la verdad es que no voy a poder ir porque tengo un enredo el viernes en la tarde. No pasa nada. Entonces, ese día el doctor no tiene que estar ahí. Entonces, esa relación va a ser súper importante. Pero ahí con el tiempo, y decías algo importante, cuando hacemos encuestas a pacientes, ¿verdad? Y hemos hecho, en los últimos años, hemos hecho un montón de, pucha, ¿qué valoran más a la hora de que escogen un profesional de la salud, un cirujano? Y entonces uno se empieza a imaginar, ¿verdad? Que pucha, la atención del cirujano, lo primero que uno se imagina, y muchas veces, aunque suene feo, no está ni en el top 3, y es eso, es decir, lo que más valoro es cuánto tiempo me hace esperar el cirujano, ¿verdad? Y de repente empezamos a decir, los pacientes, los cirujanos que son más exitosos tienen una o dos cosas, o uno, son súper respetuosos con su agenda, y si el paciente lo cita a las 3 lo veo, y es dificilísimo, yo sé, y muchos me dirán, es imposible, les prometo que con orden es súper posible, ¿verdad? No hay nada que genere más peor PR que decir, este doctor me citó a las 3 y me va a las 6 de la tarde. Hace como 7 años. No es una señal de estatus eso. Para nada. Hace como 7 años cuando empezamos a trabajar en algunos temas en Panamá ni siquiera usaban agendas. Entonces yo llegaba de los cirujanos y les decía, ¿vos cómo es? Yo atiendo de 4 a 7, first come, first serve. Como van llegando, les voy atendiendo. Una línea, una lista. Y entonces, verás, eso no funciona. Entonces, parece mentira, pero el ser respetuoso con el tiempo de las personas es de esas cosas que salen en el top de las encuestas de pacientes. Sí. Y hay veces que hay cirujanos que se vean, no lo logro, se me complicó la vida, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo hago para que la experiencia de ese paciente mientras me está esperando sea positiva? Porque hay dos cosas. Número uno, ¿qué dice la cortesía? Como personal administrativo, mire, Luis Diego, el doctor Echeverría está atrasado 1 hora, tranquilo, no corra. O a decir, ok, ¿cómo hago para que, ahora estamos diseñándole una clínica a un grupo y que sí, en algunas cosas se atrasa y entonces estamos generando una experiencia para que el paciente esté entretenido durante el tiempo que esté esperando. Súper, voy a hacerte una pregunta bonus de algo que yo ahora soy empresario, pero sigo tratando de aprender a ser mejor empresario, y muchas cosas vos Diego tiene trabajando desde los 12 años, llevas trabajando un montón, no sé, nota para el PANI. Y hay muchas cosas en las cuales uno siempre está aprendiendo. Una de las cosas para mí más interesantes de los cirujanos que me encanta es que siempre están aprendiendo, ¿verdad? Siempre están aprendiendo. Y entonces hay nuevos congresos, hay nuevas técnicas, no sé qué, pero están aprendiendo claramente de un nicho, ¿verdad? Si yo soy un neurocirujano, a veces, no sé, una vez le estaba explicando que era SEO, que es una de las cosas de digital marketing, y me acuerdo que estábamos presentando en la casa, y le dije, doctor, vea, esto es demasiado complicado, ¿no? Y inmediatamente me detuve. Yo dije, son un segundo, esta persona me puede operar el cerebro. Claramente ha visto cosas más complicadas. El cerebro es el objeto más complicado del universo. SEO claramente no es complicado, pero no es más complicado que un cerebro. No, doctor. No vale la pena que usted entienda todos los detalles. Funciona que usted entienda el modelo. Tiene que entender todos los diferentes modelos. Para mí, digamos, los cirujanos deberían entender todos los modelos del negocio. No deberían ser expertos en conciliaciones bancarias, pero deberían poder detectar quién sabe y quién no, y deberían entender todo el modelo, tener vista periférica generalista, que es distinto a lo que pasa en una sala. Entonces, ¿qué recomendaciones vos dirías que son como los modelos que ellos deberían invertir? Y digamos, ellos obviamente van a seguir enfocados en ser los mejores cirujanos de su especialidad, con técnicas específicas, con diferenciadores específicos, pero ¿cuáles son como 3 modelos en los que ellos deberían invertir para ser exitosos? ¿Y qué libros recomendarías o qué cursos recomendarías para que desarrollen estas cosas? Yo creo que, y ahí podemos verlo como desde un punto de vista de cuáles son esos bullet points en los que, ¿verdad?, deberían estar revisando. Como decís vos, no tienen que ser los expertos, pero de alguna forma tienen que entender eso. Es,
¿verdad? De lo más básico. ¿Cuántos pacientes vi este mes? De esos pacientes, ¿cuántos faltaron? De los que vi, ¿cuál fue la conversión, verdad, a cirugías? De ahí, es decir, si ya llegué al punto donde estoy invirtiendo en marketing, es eso. Es decir, ok, suave, ¿cuál fue el retorno? ¿Cuánto invertí? ¿Cuál fue el retorno de esa inversión? ¿Y ¿verdad? ¿Cuánto generé desde ese punto de vista? Y entonces, como todas estas cosas, digamos, del día a día, que son nada más entender, ok, como yo le digo a todo el mundo que es, ¿verdad? Uno no tiene que ser un experto cuando le dan uno los resultados del laboratorio. Viene el resultado y viene el rango aceptable a la par. Súper. Muy buena metáfora. En los negocios debe ser lo mismo. Es decir, ok, tengo una conversión de 1 de cada 10 pacientes, pucha, pero el rango debería ser 3 de cada 10. Ok, no sabe. Ok, ¿qué podemos hacer para ir a mejorar esa conversión o qué está pasando? Mismo tema es, ¿verdad? Tuve tantas impresiones ¿verdad? O tantas búsquedas en Google, pero no llegó. Ok, suave, algo no está funcionando bien con esos keywords que no me está llegando con la conversión. Entonces, yo creo que desde ese lado hay muchas cosas que se pueden hacer. De libros, ¿verdad? No soy de recomendar libros a especialistas, porque siempre es subjetivo ese tema. Pero yo creo que es eso, muchas veces nos imaginamos que esto es algo tan complejo como una cirugía de cerebro, cuando en realidad es una serie de pasos concretos y de mediciones que tengo que hacer para poder ser exitoso. Buenísimo. Voy a llevarlo a lo más práctico, y es lo siguiente, y es, muchas veces trabajamos, y vos también, trabajas con personas que son muy exitosas, muy ocupadas, tal vez ya superaron el $1 o los $2 millones, dicen, no, yo vivo para los pacientes, todo el tiempo tengo que estar en eso. Para mí, una de las prácticas principales de los dueños de negocio, que al final de cuentas son clínicas, es que tienen un rito, además del rito de reporte diario, cuántas personas me escribieron por cada canal, por WhatsApp, por Instagram, y cuántas citas nuevas tengo de procedimientos. Es una vez al mes sentarse por lo menos 45 minutos religioso, corporativamente, en el cual digo, ok, ese día me llama el presidente de la República de otro país y me dice que quiero hacer una cirugía. Le digo, no, o antes o después de esa reunión, porque esa reunión es sagrada y es, digamos, las cosas buenas de las empresas, ¿verdad? Que tienen la cabeza de marketing, la cabeza de ventas, se siente y tiene un número. Ok, marketing, yo a usted le estoy pagando $2,000, $3,000 para hacer esto. Cuénteme cuántos pacientes nuevos están preguntando por cada uno de los canales. Ok, ventas, ¿cuántas citas generaste por día? Y sobre eso, digamos, tener una medida de retorno de inversión. Un retorno de inversión, llevado a lo más sencillo, yo meto es una máquina en la cual yo meto $1 y la pregunta es cuántos dólares salen del otro lado. Entonces $1 se convierte en Estados Unidos, por ejemplo, para una agencia de marketing en Estados Unidos, de cada $1 que se entra por un lado de la máquina, salen de 5 a 9 por el otro lado. En algunos, dependiendo de la especialidad, claramente si soy nutricionista no voy a generar 90x, ¿verdad? De la noche a la mañana, pero es ir entendiendo y cómo hago para ir mejorando progresivamente eso hasta que sea de 20x, 10, 30x. No les va a gustar la respuesta, pero si la pregunta ¿verdad? Esta conversión es que hace ese 1%, lo hace de forma semanal. Semanal. ¿Verdad? Okay. Es una realidad. Yo tenía un mentor que me decía lo que no se mide no se controla. Sí. Entonces muchos dirán, pucha, una vez por semana me está preguntando qué hace el 1%. Sí. Religiosamente, todas las semanas se sienta con su equipo a decir, ok, suave. 45 minutos, una hora, decir, ok, quiero ver resultados de cómo estamos. Porque muchas veces decimos una vez al mes y yo me puedo comprometer una vez al mes, pero cuando ya lo estás viendo una vez al mes, estás viendo la película para atrás, sí, versus que estás por semana y lo estás viendo en real time. Y entonces ahí es importante tener las herramientas que nos permitan poder llevar ese control, porque muchas veces, yo, y con el perdón de los que tal vez siguen usando agendas de papel, sí, vimos una era de que si usted quiere estar en ese 1%, usted no puede tener una agenda de papel, no puede no tener, ¿verdad? Un CRM, ¿verdad? Entonces, sí, hay una serie de inversiones que hay que hacer para llevar el seguimiento de estas cosas, para poder pertenecer a ese punto. No, de repente, como decís vos, yo estoy dispuesto a meter $1 y sacar $1.50. Bueno, entonces sí, esa es su expectativa y se vale. Entonces sí, perfecto, ¿verdad? Sigue haciendo las cosas así, pero si usted quiere pertenecer y aumentar sus ingresos, definitivamente hay una serie de cosas que tienes que hacer de forma más religiosa y más constante. Bueno, Luis Diego, te agradezco muchísimo muchos de los consejos que nos diste. Hay mucha información muy valiosa que creo que puede aplicarse inmediatamente, y claramente te vamos a estar trayendo nuevamente al podcast para hablar sobre decenas de cosas que dejamos sobre el camino, y la idea de este podcast es que lo hagamos hiper práctico. Ya conozco suficientes ciudadanos que van a decir, pero quiero saber exactamente cómo se hace cada una de estas cosas. Entonces, para que sepan, en el futuro vamos a ir desglosando cada una de estas. La idea es que todo esto
incluso en el futuro, una vez que ustedes tengan reclutados, secretarios o lo que sea, puedan pasarles este podcast y decir, ok, apliquen esto que dijo Roberto, apliquen esto que dijo Luis Diego, y es la capacidad de ver lo que hace falta hacer y luego ejecutarlo de manera disciplinada. Así que te agradezco muchísimo y nos vemos en la próxima. Buenísimo, muchas gracias, nos vemos.